El trastorno déficit de atención, TDAH, y los PAS, las personas altamente sensibles. Desde la medicina, el diagnóstico de una persona con TDAH se hace mediante un psiquiatra o un psicólogo clínico y lo elabora a partir de datos de su comportamiento, de sus síntomas cotidianos. En medicina hay síntomas y signos. Los síntomas es lo que percibe el paciente y los signos es lo que es medible, como una analítica, como una radiografía, etc. Ese diagnóstico que elabora un psiquiatra o un psicólogo clínico, con todos los respetos, es un diagnóstico subjetivo, no es objetivo. No obstante, una persona inquieta, altamente sensible, que aparenta que no presta atención, que aparenta que se distrae, que se mueve mucho, que no puede mantener un diálogo o no puede mantener la atención en una película, en un libro, etc., durante cierto tiempo, comparativamente con otros que sí lo hacen, en esta sociedad en la que vivimos, es diagnosticado como con TDAH. Una persona altamente sensible es una persona que, mediante un test de conducta, se percibe en ese test que tiene más sensibilidad que otros. También es una comparativa. Más sensibilidad, ya sea sensorial, sensibilidad auditiva, visual, táctil principalmente, aunque también puede tenerla en el sentido del olfato y del gusto, y sensibilidad extrasensorial o más allá de los sentidos, intuición, premonición, percepción y demás. Desde la decodificación e integración emocional, que es la metodología que yo practico, apoyada en la psicología, apoyada en el psicoanálisis, apoyado en la programación neurolingüística y otras diversas metodologías terapéuticas, holísticas, consideramos que aquella persona que es diagnosticado con TDA, trastorno déficit de atención, con o sin hiperactividad, es una persona que recibe mucha información. Es decir, hay un momento en la vida de ese individuo en el cual, a partir de ese momento, empieza a manifestarse esa conducta subjetiva que lo distingue de los demás, como antes hemos comentado, que lo distingue de los demás en la dirección del TDAH. En mi experiencia clínica he visto a una serie de personas con trastorno déficit de atención, incluso tengo un hijo que fue diagnosticado como tal, con lo cual mi experiencia también va un poco más allá de lo clínico. Todas estas personas, todas, sin ninguna excepción, el manifiesto de los síntomas fue a partir de un evento desestabilizante, un evento que es percibido, supuestamente, siempre en psicología, cuando hacemos un enunciado, elaboramos una hipótesis, por eso digo supuestamente, es percibido como peligro. Peligro a la supervivencia, peligro al status quo, peligro a su seguridad, peligro, de algún tipo peligro. Puede que en realidad su vida no haya corrido peligro, pero es percibido como tal. Por ejemplo, si hay un accidente de tráfico en el cual, por ejemplo, hay un vuelco, quizás
han salido todos con rasguños o con golpes o sin nada, pero la potencialidad de la agresión externa, evidentemente si es un niño o un adulto el que está dentro de ese vehículo, lo percibe como que algo externo le puede agredir, estamos hablando del inconsciente, no del consciente, de cómo lo entiende o cómo sabe que son las cosas, sino cómo lo percibe el inconsciente lo percibe como algo externo agredió o pudo haber agredido a su vida, a su existencia. Y eso actúa como desencadenante, como clic que a partir de ahí sus sentidos, los que he comentado antes, se hiperdesarrollan y empieza a tener ese cambio de conducta. Es decir, empiezan a haber síntomas de TDA o TDAH, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Y cómo o por qué ocurre esto? Verás, cuando una persona recibe mucha información, y en este caso los sentidos meten dentro del procesador, dentro de nuestro cerebro, nuestro consciente, nuestro sistema neurológico, mucha información a través de lo que veo, a través de lo que siento, a través de lo que oigo, a través de lo que percibo, mucha información, pues esa información hay que procesarla. De manera natural, en la vida, en la mayoría de las personas, también recibimos mucha información. Si seríamos capaces de calcular en bytes, como analogía a la informática, en bytes, la cantidad de imágenes que hemos visto a lo largo de un año de nuestra vida, la cantidad de bytes que hemos oído a lo largo de un año de nuestra existencia y la cantidad de bytes que hemos percibido a través de nuestro sistema táctil, dejo de lado en este momento el olfato y el gusto, pues es tan abrumadora la cantidad en un año que nuestro cerebro no sería capaz de almacenar. Y de hecho no es capaz. Por eso nuestro sistema de memoria es selectivo. Algunas cosas recuerda y otras no. Las que son más significativas las recuerda y las que no las deja de lado o digamos que las borra de la memoria del disco duro. Pues hablo de un año, imaginaros toda una vida. Pues ese ser que consecuencia de un desencadenante, y hablaré más del desencadenante, se activa su hipersensibilidad, su hipercapacidad de percibir el exterior, pues tiene que gestionar ese exterior, tiene que gestionar esa información. De manera habitual lo gestionamos a través de nuestros sistemas de creencias y valores, y en el caso de esta persona que recibe más información, ese sistema de creencias y valores, ese encasillamiento o etiquetado de las cosas no le es suficiente y tiene que gastar esa información. Y la forma de gastar es a través del movimiento, a través de la actividad, a través de la energía física, de no quedarse quieto, de balancearse, de tocar la batería, de estar golpeando con un boli en el escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y también a través de la diversificación. Lo que hace ese ser, en vez de estar enfocado en, por ejemplo, un maestro que está dando una clase, empieza a mirar por la ventana, mira debajo del asiento, está observando un dibujo, etcétera. Está distrayendo su atención porque lo que está percibiendo delante es en exceso, es demasiado. ¿Y por qué se desarrolla esta hipersensibilidad? Hubo una situación de amenaza a su vida y desarrolla, aumenta la capacidad, el inconsciente, aumenta la capacidad de sus sentidos para percibir el peligro. Los sentidos sensoriales, gusto, olfato, tacto, oído y vista, y todos los otros, intuición, percepción, premonición,
etcétera, tienen como objetivo reconocer el peligro y evitarlo, reconocer los nutrientes e incorporarlos, y de esa manera garantizar la supervivencia. Pues las personas con trastorno déficit de atención, así le han llamado porque es incómodo para los demás, pero en realidad no tienen un déficit de atención, tienen una hipercapacidad de atención y distribuyen su capacidad de percepción. Una persona de estas, vosotros seguramente lo sabéis si tenéis contacto con personas con esta característica, no me gusta llamarle enfermedad porque no considero que lo es, pues son capaces de estar hablando contigo y también escuchar lo que ocurre en la habitación de al lado y percibir a alguien que está llegando por la calle y a la vez estar pensando en qué es lo que van a hacer mañana. Tienen una pluricapacidad de distribución de la información que reciben y que procesan. Ocurre que un niño así, si hablo de un niño en una clase, es molesto. Entonces, lo etiquetamos con este trastorno. Y también la persona que recibe esa información se siente incómoda y en algunos casos, muchos casos, están sufriendo porque no saben cómo gestionarla, no se adaptan al entorno. Hay una presión social con todas las consecuencias que todos conocemos. Todos los que estamos cercanos a personas con esta característica conocemos. Personas altamente sensibles son muchas. Hay muchas personas con esta capacidad. Estas personas, en la mayoría de los casos que yo conozco, y conozco más de 50, he observado a más de 50, no son suficientes para hacer un estudio clínico, lo sé, pero son muchos, todos han vivido situaciones de agresión, de atentado contra su vida, contra su existencia, en la forma de accidentes, traslado de domicilio, separación o casi separación de sus padres, peleas en el entorno hogareño que supuestamente tendría que aportar seguridad y estabilidad, traslados de domicilio. Recuerdo un caso de un niño, hoy ya adulto, que cuando chico los padres no tenían una economía suficiente y él vivía en casa de la tía. Y la tía, la hermana de la madre en este caso, pues era muy controladora con todo lo que tenía que ver con el dinero. Entre otras, le hacía tirar del agua de la cisterna cada 2 veces que iba al cuarto de baño para ahorrar. Luego se enteró que tenían una cuenta corriente abultada y varias casas de alquiler, pero esto dicho sea de paso. Este niño sintió un abandono por parte de la madre. Con 5 añitos, cuando la madre le dice ahora te vas a ir a vivir con la tía Mari, no se llama así, no entiende que es una cuestión de que no tiene dinero, no entiende que no llegan a fin de mes y no tiene una buena educación y alimentación que darle. Entiende, mamá no me quiere, papá no me quiere. No importa que la tía vive a 2 casas de donde viven sus padres biológicos. Lo que siente es un rechazo. Y por parte de la tía, con su sistema de creencias y exigencias, di un ejemplo con el dinero, pero hay más, también siente que él no lo hace bien. Se siente abandonado, se siente desprotegido, se siente solo y agudiza sus sentidos para percibir el peligro y sobrevivir. Por un lado, desarrolla una capacidad de absorber más información del entorno hostil, percibido como hostil, en el que se mueve, y por otro lado, tiene más información y no sabe qué hacer con ella. Al principio, desorden. Ese desorden se traduce en fracaso escolar, en fracaso en sus relaciones sociales, en soledad, en ansiedad, sobrepeso y demás. Cuando ya es adulto, a mí me llegó con alrededor de 35 años, y yo lo he conocido a esa edad, pues a medida que va creciendo, como tiene una alta capacidad intelectual y cognitiva, pues adquiere
habilidades y conocimientos que le destacan, encuentra su manera de gestionar toda esta información y se acomoda o se organiza para encajar en el entorno social en el que vive. Y hoy es una persona con una vida satisfactoria para sí mismo, con ciertas dificultades como tenemos todo el mundo, pero adecuado o adecuando su vida a sus características y encontrando con quién relacionarse, con quien él se puede vincular satisfactoriamente con sus características particulares. En mi caso, todas las personas con trastorno déficit de atención con hiperactividad son personas altamente sensibles. He conocido muy pocos con trastorno de déficit de atención sin hiperactividad y no puedo evaluar una situación. Os invito a compartir información al respecto lo más escueto posible a través de los enlaces del correo electrónico que viene a pie de este vídeo para ampliar esta información, ya que ayudaría a todos los demás que podrían acceder y pedir ayuda. ¿Qué hacemos cuando una persona viene pidiendo ayuda para adaptarse, para adecuarse a esta característica, el trastorno déficit de atención con hiperactividad? Pues primero hay que entender los que estamos fuera, que esta persona que puede resultar incómoda, primero no está enferma como tal, tiene una característica que a nosotros nos incomoda. La parte que le incomoda a la persona, pues si es un niño, y por niño me refiero que tiene una conducta infantil, no quiero dar edades porque hay adolescentes muy infantiles y hay niños avanzados muy maduros. Cada uno que lo considere. Si es un niño, lo que necesita es apoyo, amor, apoyo y comprensión. Y necesita desarrollar actividades que impliquen movimiento. Tocar instrumentos que impliquen movimiento, como la batería o todo tipo de percusión. El piano es un instrumento que implica movimiento, pero otros instrumentos como una flauta o una trompeta no implican mucho movimiento y ellos necesitan gastar energía. La percusión es maravillosa. El deporte, cualquier tipo de deporte en donde hay un gasto cardiovascular es maravilloso, le ayuda a soltar ese exceso de información, no hablo de energía, hablo de información, la información la canalizan a través del movimiento, se gasta parte de esa información a través del movimiento y por supuesto que lo que menos necesitan son críticas. La palabra quédate quieto hay que borrarla de nuestro diccionario. No puede quedarse quieto. Lo que se le puede dar es una manera de no quedarse quieto. Es decir, si se sienta en una silla, pues una silla que tenga rueditas, que gire como las sillas de escritorio, que se pueda mecer como una mecedora, que se pueda mover, porque esa persona necesita moverse. Si hay que hacer algún tipo de actividad con esta persona en la cual tiene que prestar atención, dejarlo que preste atención a su manera, ya sea mirando por la ventana, ya sea caminando al final del pasillo, da igual. Recuerdo a mi hijo, que hoy es un adulto, cuando estaba en quinto de primaria, en una clase de literatura en la escuela primaria, una maestra muy sensible, conocedora quizás del tema, lo vio mirando por la ventana y le preguntó, oye, no voy a decir su nombre para preservar su intimidad, oye, Manolito, ¿qué estamos
tratando, ¿qué opinas tú de esto? Y ella acababa de leer un cuento de no sé qué autor. Pues él repitió el cuento entero, una página, y dio su opinión. La maestra se quedó sorprendida de su memoria, porque las personas con trastorno déficit de atención suelen ser muy inteligentes. Él estaba prestando atención, pero sin mirar a la maestra, mirando los pajaritos por la ventana o lo que sea. Y la maestra le dijo, muy bien, ¿qué estás leyendo? Y él le dijo, Harry Potter. Dice, ¿cuál has leído? Y le dijo uno de los libros que yo desconozco. Dice, no, ese lo leí hace tiempo, voy por tal, que era el 5.º libro. Dice, ¿ya has leído los 5? Dice, sí, pues bien, estás libre de hacer la tarea de clase, que era leer no sé qué historia. Sigue leyendo lo que está leyendo ahora. Le dio tal atención, tal amor y tan aceptación de su característica, y al final le dijo, perdón, se me olvidaba, sigue mirando lo que estaban mirando interesante por la ventana. Todos los niños asomaron la cabeza para mirar. Dice, no, vosotros seguid aquí en clase. Tuvo la habilidad de darle su lugar. Y él hoy aún, ya pasaron casi 20 años de aquel entonces, recuerda a esta maestra con un especial cariño y afecto. Pues de esto se trata. Sé que es muy difícil hacerlo en lo cotidiano. Sé que es muy difícil para unos padres, para unos maestros, tener ese grado de empatía con la persona que tiene esta característica durante todo el tiempo. Normal, hacemos lo que podemos. No obstante, os invito a tenerlo presente, a considerarlo, ya que el único camino para ayudar a otro, el único, es con amor. Muchas gracias. Adiós.